Hola amigos, esta investigación parte de la pregunta que me ha estado dando vueltas a la cabeza todo este tiempo. ¿Por qué el gobierno viene extendiendo la cuarentena, no obstante que, como se le ha venido diciendo, es un fracaso total en la contención del COVID-19 y está generando además un colapso económico como jamás se ha visto? Esta investigación me condujo a echar una mirada en el contexto de los países de la región, donde también ha ocurrido algo similar, y encontré un dato no menor, que sería la punta de la madeja, para entender este misterio. Periodistas de investigación argentinos han revelado y filtrado información en el sentido que el 7 de abril, cuando el presidente de este país, Alberto Fernández, se preparaba a una teleconferencia con sus gobernadores para coordinar las medidas a tomar, ya que había decidido levantar la cuarentena, recibió una llamada telefónica de George Soros, agente económico mundial, con cuantiosas inversiones e intereses en Argentina y en otras partes del mundo, donde le proponía que si extendía lo más posible la cuarentena, a cambio le ofrecía, entre otras cosas, una línea de crédito de $20.000 millones. Ahora, George Soros es conocido también en el Perú por cuanto financió la marcha de los 4 suyos, dando a Toledo $1 millón. En realidad, a este financista internacional se le conoce como un desestabilizador financiero de gobiernos para enriquecerse más aún, al punto que en el 2017 más de 100.000 personas pidieron a la Casa Blanca sea declarado terrorista y decomisado todos sus activos por tratar de desestabilizar Estados Unidos en reiteradas oportunidades. De su intervención en la política y economía mundial hay evidencias, como haber quebrado el Banco de Londres y tumbarse la libra esterlina, o el lobby a favor de la legalización de la marihuana en Uruguay, los créditos impagables en la propia Argentina, buscando controlar en la sombra a los gobernantes por la dependencia económica que generan los préstamos y apoderarse de los recursos del país. Entonces, la pregunta que me formulé es si en la Argentina, siguiendo esta línea, que Soros ofrecía una inyección de capital de $20.000 millones a cambio que se prolongue la cuarentena, generando el colapso económico y social, ¿sería viable preguntar si en Perú podría haber ocurrido lo mismo? Es decir, si se habría dado algún ofrecimiento de otorgar un crédito millonario al Perú, siempre y cuando se extienda al máximo la cuarentena, sin importar que se produzca el colapso económico, como en efecto ha sucedido, y donde el único beneficiado y favorecido con la ganancia a río revuelto resultan ser los inversores privados u organismos internacionales que prestan dinero al Perú, préstamos que a la postre van a producir un default, es decir, refinanciación de intereses sobre intereses, haciéndose inmanejable la deuda y la total dependencia económica. Esta fue la primera pregunta que me formulé. Pero vamos a regresar a esto más adelante. Y dado el contexto del panorama mundial a partir de la declaratoria de pandemia de la OMS, la segunda pregunta que me formulé es ¿quién y cómo se financia la OMS? Pregunta que considero necesaria a fin de delimitar a qué intereses obedece esta organización. Descubrí que en gran parte se sostiene con financiamiento privado. Por ejemplo, uno de los más importantes contribuyentes privados voluntarios es Bill Gates,
con donaciones que superan largamente los $1.000 millones, por lo tanto, con gran influencia en las decisiones adoptadas por esta entidad. Ahora, para comprender mejor el funcionamiento de esta organización, quiero traer al análisis la pandemia del 2009, la gripe AH1N1, en la que se hizo público que los laboratorios Roche y Glasgow tenían vínculos con los expertos de la OMS que declararon la pandemia. Sin embargo, la OMS recomendó a los gobiernos de todo el mundo como únicos remedios eficaces el Tamiflu y Relenza, fabricados precisamente por dichos laboratorios. Así, bajo estas directivas, muchos países se estoquearon por millones de medicamentos. No obstante, que a la postre la gripe AH1N1 resultó menos letal que la gripe común. Por ello, y ante tales escándalos, en 2010 el Consejo de Europa implementó una investigación para determinar si la declaración de pandemia estuvo justificada, resultando en tal audiencia un mayúsculo escándalo por el supuesto contubernio entre las transnacionales farmacéuticas, los gobiernos y la OMS. ¿Y cómo funcionarían estos supuestos contubernios y psicosociales? Ahora se los digo. Primero, la declaración de pandemia de la OMS. Luego, una feroz e intensa campaña mediática alarmista sobre el peligro de la pandemia, avalado por la OMS. Luego, la aparición de los remedios o la vacuna para que los gobiernos lo compren para todos los pobladores. Los países compraron millones de remedios y vacunas que enriquecieron a las transnacionales farmacéuticas con miles de millones de dólares, y el peligro que algunos funcionarios corruptos se favorezcan con dichas compras, que en muchos casos ni siquiera se usaron por la baja letalidad de la gripe AH1N1, que es más baja que una gripe común. Bien, ahora, habiendo hecho esta visión macro, necesaria para que ustedes conozcan objetivamente cómo funcionan estos tinglados y redes económicas y financieras mundiales, volviendo al tema de la experiencia peruana y de una posible inyección de capital al país por inversores privados u organismos internacionales, hemos conocido que el Fondo Monetario Internacional ha aprobado un préstamo al Perú de $11.000 millones el 28 de mayo último. Lo primero a señalar es que el fondo presta dinero a los países imponiendo sus condiciones de políticas contractivas y ajustes fiscales, es decir, reducción del gasto social, privatización de empresas estatales, mayor inversión extranjera, flexibilización de políticas laborales y aumento y creación de nuevos impuestos, entre otros. Es decir, que la injerencia del FMI sobre los países deudores no solo es económica, sino política. En la experiencia peruana advertimos que la administración Vizcarra ha fracasado completamente en la contención del patógeno, del SARS-CoV-2 y de la enfermedad denominada coronavirus. Pero a pesar de todas las voces disidentes que le decían que la cuarentena y el aislamiento no es la bala mágica, y que debía levantarse la cuarentena por el impacto negativo que tiene en lo económico y lo social, la administración Vizcarra, haciendo oídos sordos, siguió para adelante, ampliando y ampliando la cuarentena hasta ser una de las más duras y extensas a nivel mundial. Y es dentro de este marco que el FMI ha otorgado al Perú una línea de préstamo de $11.000 millones. Ahora, si bien estos elementos, objetivamente sometidos al análisis, nos permitirían razonablemente sospechar un posible contubernio entre el FMI y la administración Vizcarra para ampliar la cuarentena
como una condición para acceder a préstamos multimillonarios. Sin embargo, también es forzoso reconocer que aún no tenemos el cuchillo sangriento o la pistola humeante que pruebe el delito, cosa que ocurriría en el caso que efectivamente hubieran existido delitos o irregularidades cuando se levante el secreto de las comunicaciones de la administración Vizcarra, o si algún miembro de este optara, dado el caso, en convertirse en testigo protegido y colaborador eficaz. Pero lo cierto es que si miramos objetivamente, vemos que se ha venido postergando injustificadamente el levantamiento de la cuarentena, que esta postergación ha sido a pesar que se está sumiendo al país en una debacle económica, sin que haya además contención del COVID-19. Y si a esto agregamos que el Perú ha solicitado al FMI la friolera de 11.000 millones de dólares, el cual ha sido aprobado el 28 de mayo por el FMI, es decir, después de 74 días de ampliación de cuarentena, a lo que se suma que la administración Vizcarra ha señalado que las potencias extranjeras del Reino Unido se van a encargar de la reconstrucción del norte. Creo que aquí podemos ver las huellas digitales del modus operandi y de las condiciones que el FMI impone a los países deudores. Pero a lo que apunta el meollo de esta investigación es a la conclusión que el Perú no necesita esclavizarse de la deuda extranjera, porque en 25 años de desarrollo ha generado reservas y una solidez económica que le permite afrontar este momento crítico con recursos propios, deuda que además solo traería pobreza y la posibilidad de corrupción en los gobiernos de turno. De allí que corresponda a ustedes, los ciudadanos, exigir, y digo exigir, en virtud de ese contrato social por el cual damos al gobernante el poder y el manejo del Estado y de la riqueza a cambio que nos brinde seguridad y estabilidad. Exigir, por tanto, que el gobierno no nos endeude, sino que la recuperación económica y social sea por el trabajo y la generación interna de riqueza de todos los agentes de la economía peruana, como se ha venido haciendo durante las últimas décadas, para lo cual debe de una buena vez permitirse que toda la población económicamente activa trabaje sin requisitos ni protocolos burocráticos imposibles de cumplir, encargándose más bien el Estado de su obligación de reforzar las redes de salud. Por lo tanto, este es un momento histórico e importante para que tú, ciudadano, que me estás viendo y oyendo, te pongas de pie y hagas oír tu voz. Y para empezar, compartiendo este mensaje en las redes sociales. El futuro del país depende de ti y tienes la misión de hacerle entender a los gobiernos de turno que estás alerta, que no vas a permitir que lleven a la quiebra al país con políticas y medidas facilistas de endeudamiento externo y que además os traten como un rebaño de ovejas. Chao.